un principio espiritual, yo tengo la intención de aplicar un principio espiritual en donde se funcionan las leyes de la separación, o donde se funcionan las leyes materiales, le voy a llamar, o las de la carne, y no las leyes espirituales. Cuando yo me meto en el campo de la energía espiritual del Creador de la eternidad y logro entender cómo funciona, yo debería de ser capaz de hacer levitar el tapón. Por supuesto que hacer levitar un tapón no tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene sentido, solo estamos tomándolo como ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes capten la idea, que es un juicio. Voy a decir, un juicio del Señor me ha caído seguramente hoy que choqué el carro. Eso es lo que normalmente pensamos. O mi condición actual de quiebra económica, de quiebra de salud, de ruptura de un matrimonio, de mi pleito con mis familiares. Todo eso creemos que es producto de las circunstancias y no producto de mis decisiones de cómo abordo yo. Obviamente que mis decisiones van a estar enriquecidas o van a estar tomadas en base a mi formación y a la conciencia que yo tenga de lo que es lo que soy. ¿A qué pertenezco? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Cómo concibo la muerte, por ejemplo? La voy a concebir dependiendo de cuánto entiendo de dónde vengo yo, qué soy, qué he formado. Entonces, mis queridos hermanos, quiero dejar bien plasmado que todo juicio va a ser producto ¿de qué? De mis decisiones que yo tome. De mis formación. Adelante, adelante. Entonces, ¿qué pasa si a mí me meten por ejemplo, a competir en o me meten a hacer que yo funcione, que yo haga volar un avión, por ejemplo? Si yo no tengo ningún conocimiento básico de eso, ¿cómo van a ser mis decisiones? A la suerte. Ya, bueno, aquí hay un timón. Entonces, si esto funciona igual que un carro, diría yo, porque carro es lo que conozco cómo manejar, voy a mover el timón así, pensando que el avión se va a mover hacia la izquierda. Voy a mover el timón hacia la izquierda, ¿verdad? Y él lo que va a mover son sus alas o un centro de equilibrio. No sé, yo desconozco la mecánica esa. A lo que voy yo es que yo sin ningún conocimiento básico no podré manejar un avión. Necesito la información. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ir a estrellarme el avión. ¿Qué es que yo me estrelle con el avión? Un juicio. Dicho en otras palabras, es la consecuencia de mis acciones. ¿Por qué me ando metiendo a manejar un avión si no sé cómo? Que era una emergencia. Bueno, entonces lo intentamos, pero igual, las leyes físicas y de aeronáutica no entienden si es una emergencia o no. Entienden y responden si yo sé qué les voy a ordenar. ¿Estamos? Ese es el punto. Entonces, ¿qué va a pasar en el juicio? Va a ser la consecuencia de acuerdo a mis decisiones, y mis decisiones están fundamentadas en el hecho de qué conocimiento tengo yo. Por eso es tan importante, ya trayéndolo al mundo o a la parte que nos interesa, cuando yo tomo decisiones en la vida basadas en que soy un mortal, basadas en que soy alguien que depende totalmente de Dios, en el concepto tradicional de eso, ¿verdad? Una decisión tomada en que no sé qué vaya a decir Jesucito, ¿ok? Con el respeto que merece esa connotación, esa expresión, ¿verdad?
porque no quiero irrespetar, sino que quiero ejemplificar. Que nos hacemos chiquitos. Que nos hacemos chiquitos. Nos minimizamos cuando nosotros tenemos una conexión directa con el Creador, con el Mesías, tal cual Yeshua. Tal cual Yeshua. Fíjense. Porque Yeshua es nuestro punto de referencia. Yeshua lo que vino a mostrar es decir, señores, se puede y se hace así, miren, lo he logrado así. Lo que pasa es que es tan escueto lo que nos han dejado a nosotros en los 4 evangelios de él y tan pedaciado y tan del punto de vista de los que lo leyeron, que todos nosotros estamos conscientes de que eso no es una autoridad divina, la escritura de los evangelios, sino una autoridad informática, histórica, conocimiento espiritual, pero no es una fórmula de funcionamiento. O quizás sí al final, si yo entiendo cómo llegó al principio Yeshua de eso. Tan simple como entender, mira las aves del cielo, no trabajan, no se angustian y comen. Mira los tulipanes, o ¿cuál fue lo que dijo? Los lirios. Pero Salomón se vestía con la belleza que ellos se visten. Y se visten, dice. Entonces uno entiende, tranquilo, men, aquí voy a estar esperando. Si Dios me va a dar la comida, ahí a la puerta va a venir la bendición. ¿Sí? Eso no va a suceder, porque no es esa la idea de ese principio. Pobres siempre los vas a tener, o más bien dicho, el reino de Dios se ha acercado y es para los pobres. Claro, pero no es para los pobres de que no tenemos dinero, sino es para el que no comprende, no entiende, tiene cerrada su conciencia, no sabe qué es. Sean bienaventurados, señores, porque hoy la conciencia, la esencia de lo que somos está abierta para todos, dijo Mashiach. Ábrase. Diga, Humberto. Solo una pregunta. Entonces habría que interpretar cuando decía bienaventurados los pobres de espíritu. Así es. ¿Por qué? Porque hoy ya hay apertura para que tu espíritu, los pobres de espíritu, ¿qué dijimos que era espíritu en toda esta conceptualización que tenemos? La energía del eterno, ¿verdad? O sea, tu capacidad de conciencia de qué eres. Si yo me siento nada más que soy Moisés, un hombre limitado, yo soy un pobre de espíritu. Pero si yo entiendo qué soy y que soy la energía del eterno misma, la vida caminando soy yo, la vida caminando. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un gran potencial de desarrollo. Y digo potencial por decir algo, no porque nosotros ya somos. Es que miren, las palabras de Juan, el apóstol, primera de Juan es el apóstol, sí. ¿O es el profeta? ¿Qué dice qué? El libro de primera de Juan. ¿Qué dice qué? ¿Cuál es la referencia? No, que es el profeta, sí, o es el apóstol. Es el mismo. Me he desubicado, porque el que escribió Juan, el Evangelio de Juan, es el mismo de primera de Juan. Siempre. Apocalipsis, supuestamente. Y Apocalipsis están escritos por él. Solo para ubicaciones que se me había borrado, hombre. Perdonen, para asegurarme. Voy a borrar eso de la grabación. El punto es que él narra y dice que la expresión de Yeshua lo que nos dice es, si ya estamos en él, ya somos él, dice, pero no se nos ve. ¿Ok? Es tan sencillo como eso, entender que yo soy espíritu, pero lo que veo es físico, es materia, pero vos no sos la materia, sos el espíritu. Miren, todo eso era recontextualizarlo, ¿para qué? Para que comprendamos que los juicios que hay sobre mí son productos de mis decisiones. Y puedo evitar esos juicios. ¿Y cómo yo sé qué juicio tendré? Uno dice, uno no sabe cómo va a terminar. ¿Cómo no? Sí se puede saber cómo va a terminar. Pueden haber variantes, pero ¿sabes? El destino. ¿En el sentido cuál? En el sentido de
Igual que la corcholata, si la suelto se cae porque estoy a nivel físico. Si yo empiezo a violentar las leyes, ¿qué va a pasar? Tengo una alta posibilidad que lo que diga ahí, eso es lo que va a pasar. Voy a tomar un proverbio, por ejemplo. No recuerdo la cita exacta, pero dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, dice, ¿cómo termina ese proverbio? Su oración es abominable. No, dice también su oración es abominable, como una consecuencia. El que aparta su oído para no escuchar. Dice, el que no entiende la ley, dice, su oración también va a ser equivocada, lo que le está diciendo. Si no entendés la ley, ¿qué vas a estar? Orándole a un Dios afuera. Si no entendés que tenés un Dios que está dentro de vos, ¿hacia dónde vas a pedir? Y te pones a pedir, más bien dicho, porque la idea es no pedir, sino hacer, ejecutar, manifestar. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros de eso. ¿Por qué? Porque cada cosa que esté pasando en nosotros, hay que quitarnos el estigma de que es un juicio. Y sí es juicio, pero si lo entendemos bien, consecuencia de mi decisión. Estoy donde estoy porque tomé malas decisiones, porque actué mal, porque funcioné con las leyes que no eran, o violé las leyes. O el diablo. Entonces, ¿qué decimos? El diablo decimos. Y el diablo es la consecuencia. Ahora, hablemos un poquito de la trayectoria. El tiempo que hay entre una decisión y el resultado, así como nunca hay un resultado, yo cambio ahora y digo, bueno, ok, yo estoy mal de salud. Sí, padezco de gastritis. ¿Y por qué? Me voy y me explico el por qué. Resulta que solo como nachos, Coca-Cola, alcohol, cosas irritantes. Ahí entendí por qué, porque mi dieta es equivocada, o sea que violaste leyes de la naturaleza, de cómo alimentarte. ¿Sí? Entonces venís y decís, a partir de hoy no como nada irritante. Pregunto, ¿la mejoría, el cambio de la mucosa gástrica es inmediato? No. Tiene que haber un periodo, ¿verdad? No, ese es el periodo de misericordia. Mientras vos no tenés el resultado, tu decisión va a reflejar algo en una distancia. Ese periodo que recorre de misericordia. Porque venís vos y al tercer del día, ¡ay, solo un poquito de nachos! Sin chile, vaya, sin chile. ¿Empezás a qué? A hacerle variaciones. Entonces estás alterando el periodo de misericordia. ¿Ya? El que empobrece hasta que no tiene, el que empobrece y se queda cruzado de brazos, hasta que se acabó lo último, se dio cuenta, es que yo hacía esto, antes hacía esto, siempre pensé que iba a haber, y siempre hay. Lo que pasa es que en mi mente, la que no está encajando, te estoy violando leyes y por lo tanto el juicio va a variar. Pero durante el periodo que yo estoy violando las leyes no necesariamente se manifiesta. Sin embargo, a nivel espiritual hay cambios inmediatos. O sea que vos inmediatamente podés renunciar a la gastritis y en 3 meses estar sano. ¿Estamos? Por eso es que Juan hace como un juego de palabras que a veces no lo entendía. Porque Yeshua dice, el Padre no juzga a nadie, dice. El juicio se lo dejó al Hijo. Y yo no juzgo a nadie, dice. No hay nada, no hay juicio. Es cierto. Yo no juzgo a nadie, dice. Porque nosotros no podemos emitir juicio para empezar por otras personas. Cada quien tiene su proceso. Es bien profunda la cita. Sí. Es súper profunda. Yo, si no me equivoco, es Juan. Es Juan, sí, está en Juan. Ok.
Bien, así es que en base a esto, es importante que sepamos que todo lo que nos pasa es en base a lo que tenemos como conciencia, no a lo que creemos, sino a qué concientizo yo. ¿Ok? ¿Cuál es? 8:15. Juan 8:15. Yo tengo que tener concientizado. A ver cómo dice Juan 8:15. Dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Sí, y en otro párrafo dice que el Padre le ha dado todo el juicio a él. Sí. Todo el juicio a él. Que el Padre nadie juzga, todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y ahí está diciendo que él no juzga a nadie. Por eso, porque lo que te está diciendo es que cada consecuencia de juicio es propia. Propia, sí, así es. Es propia. Es decir, el Eterno le da el juicio al Hijo. Todo inmediatamente nos salta a Él, al Mashiach o a Yeshua. No, Él está diciendo, el Padre da el juicio a todos sus hijos, al Adán, ¿sí? Y cada quien, y dice, y el Hijo igual hace. Cada quien tenga su propio juicio, señores. O sea, cada quien mire su consecuencia, su juicio. ¿Estamos? Bien, ¿qué es lo que hay que trabajar entonces? La conciencia. Ahora, no es creer conciencia, fíjense, no es creer que puedo hacer algo, es saber y tener la certeza que ese algo ya existe en mí y solo se va a ¿qué? A desarrollar. Cuando vos conseguís estar valga la redundancia, en un estado de conciencia en la que sabes que todo lo que tú querés hacer ya está hecho. Solo lo vas a ¿qué? A desarrollar. Entonces yo tengo que desarrollar, concientizar el desarrollo nada más. Porque automáticamente se va a duplicar y se va a llegar al punto donde querés llegar. Perdón que te interrumpa, es en el Juan 5:22, dice, sería la contraparte de lo que está diciendo el hermano Cada, en la otra referencia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y él dice, yo no juzgo a nadie. Y el Hijo dice, no, yo tampoco juzgo, yo soy igual que mi Padre, no juzgo a nadie, cada quien se juzga. Entonces, juzgar es la acción de emitir qué leyes se han violado, digamos. Y el juicio es las consecuencias o las penalizaciones de esas leyes violadas. Viéndolo esto en el mundo universal, en el universo, vos tenés un conjunto de leyes ya establecidas de cómo funciona el mundo de lo espiritual. Las violás. El entender cuál es la violación y cómo está la ley no te libra del juicio. ¿Estamos? Va a haber un juicio siempre. Bien, abordemos la vida con una conciencia diferente. Y la conciencia diferente es decir, todo está hecho, pues. Yo no voy a continuar en esta pobreza. Yo no voy a continuar en esta enfermedad. Yo no voy a continuar, ¿por qué? Porque yo soy salud. Todos decimos, no, pero ¿y el que nace enfermo? No hay nadie que nazca enfermo. Es una decisión energética de manifestar eso. Y es donde lo puedo cambiar. En la energía. No hay otro lugar para cambiar la realidad más que la energía. Y el manejo de la energía va a hacer cambiar la manifestación. Entonces, vamos a establecer una diferencia entre un pensamiento positivo y un pensamiento de conciencia. ¿Sí? No un pensamiento, entre conciencia y pensamiento positivo, perdón. Perdón para los que están anotando. Es entre un pensamiento positivo y una conciencia de algo. Es diferente. ¿Por qué razón? Pensamiento positivo es hacerme creer algo de lo que no estoy consciente.
¿Sí? Pensando en lo que vas a hacer y no lo haces. Y no teniendo conciencia de eso. En otras palabras, vivo en el mundo de lo manifestado sin entender el mundo del origen, de la absolut, de donde va a venir. Entonces, el ejemplo otra vez de la corcholata que estoy poniendo, yo la quiero sostener y quiero aplicarle leyes de la energía, pero en el mundo de lo manifestado ya, y ahí no me va a funcionar, no funciona. Solo voy a tener el pensamiento positivo. ¿Qué pensamiento positivo? Se va a quedar suspendida en el aire, se va a quedar suspendida en el aire, se va a quedar suspendida en el aire. Y se cayó. Solo en cámara lenta. Porque estoy en un pensamiento. Pero si yo tengo conciencia, y conciencia implica que yo sé cómo funciona la ley de la energía para que esto se sostenga en el aire. Porque ya me metí a otro campo que existe paralelo a este que estoy viendo en física. Bíblicamente le llamamos el campo espiritual. Científicamente se le llama el campo de la energía. ¿Y qué te dicen todos? Yo tengo que tener conciencia de que soy también la corcholata esta. Soy el taponcito. Él está en mí. Y yo lo puedo sostener. Está en mí. ¿Qué tengo yo ahí? Un pensamiento positivo porque se me cayó. Pero si yo logro entender cómo, y entender es niveles de conciencia. Una vez más les aclaro, el ejemplo no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a querer sostener una corcholata? Aquí hay que extrapolarlo a mi vida. Yo no puedo tener pensamientos positivos. Si uno debe de pensar que vivo en un lugar bien fresco y el gran calor, o sea, yo tengo que cambiar mi circunstancia. ¿A partir de qué? De otro estado de conciencia. Si yo no quiero vivir en el calor, por ejemplo, entonces empiezo a tener ese estado de conciencia y digo, yo no pertenezco acá. Yo no quiero sufrir esto. No quiero pasar el calor. Porque hay gente que ama el calor. No sé si ustedes han conocido gente que dice, no, yo en el calor soy feliz. No entiendo cómo, pero viven felices en el calor. No, dice, está bien, dice, así es aquí, dice, bien calientito. O sea, no se siente, porque lo que pasa es que cuando uno vive en el calor no se siente la diferencia de estar en lo fresco. Cuando ya uno sale del calor a lo fresco, ya no quiere regresar al calor. Claro. Mientras está en ese estado, ahí está bien feliz, todo el mundo Es que lo que pasa es que está adaptado. todo el mundo sudando y uno está tranquilo. Exacto, bueno, pero es que es una adaptación, ¿verdad? Una adaptación física y ya, pero ese es mi estado de conciencia. Yo manejo el calor. La gente igual vive en ciudades calientes o las que tienen los 4 climas. La gente dice, bueno, viene el verano, a ponerse ropa diferente, el ambiente de las casas es diferente, ponen aire, solución, o sea, entendemos que la ley, pero yo sí estoy ¡ay, qué terrible vivir en este calor! ¿Ve? ¿Me explico? Yo tengo que buscar respuesta a mi ambiente. Si no, tengo que irme y adaptar a otro ambiente. Como que barato, ese es el estado de conciencia. Allí donde entra tu estado de conciencia. Tú crees que solo puedes accesar a lo barato. Tú crees que no tienes posibilidad de otra cosa. Y ese es el mundo de la limitación, el mundo del ego. Entonces nosotros tenemos que romper con la limitación y irnos más allá de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero lograr yo? ¿Y cómo se logra? Te ya entré el conocimiento y ya le metí la energía necesaria para que suceda. Ya me conecté a la energía que ya no tiene ninguna... Ya tengo el periodo, entré en el periodo de misericordia. ¿Qué voy a hacer yo desde el punto este al punto B? Punto A, punto B. El punto A donde yo hago una conciencia y digo yo quiero esto. Deseo esto.
Si no hago ninguna acción, solo es pensamiento positivo. Pero si yo empiezo a conocer cómo me muevo en ese mundo, entonces ya tengo yo que conocimiento y mi estado de conciencia empieza a cambiar y empiezo a tener ¿qué? Resultados. Va a cambiar mi ambiente. ¿En qué periodo? Ese periodo de misericordia va a depender de qué? De mi, o una vez más, de mi conciencia, porque la conciencia es la que va a empujar, va a acelerar las cosas. De ahí que nosotros creemos que nada puede suceder al instante, por ejemplo. Hay cosas que sí pueden suceder al instante. Con solo cambiar mi estado de conciencia. Porque ya todo existe. El calor ya existe. El frío también. Mi estado de conciencia puede penetrar. Es decir, que yo puedo estar en calor y sentirme fresco. Sí. Si tu estado de conciencia cambia. Lo que pasa es que son igual que yo pueda sostener la corcholata aquí, pero tengo que tener un nivel de conciencia diferente. Y ese es el ejercicio que andamos buscando. Y en el caso de las personas que practican la hipnosis a través de sus pacientes. Bueno, se meten, es una técnica de cómo llegar a ciertas circunstancias del paciente, o sea, a ciertos niveles de conciencia del paciente. ¿Verdad? Pero no tiene nada que ver porque eso ya es una invasión, digámoslo, al campo del otro. Aunque sea positivo, terapéutico. Pero el otro tiene que permitirlo también. Sí, o sea, ahí estamos hablando de otro tema, Humberto. ¿Verdad? Aquí el punto es, yo puedo entrar, yo puedo hacerme una autohipnosis, por ejemplo. Deberíamos de poder. ¿Ya? Que es de entrar a mi estado de conciencia, porque hipnosis en mi conocimiento personal, voy hacia adentro de mí y podría transformar, pero todo eso quiere un conocimiento, insisto nuevamente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, nuestro estado de conciencia es saber que ya existe lo que deseo. ¿Por qué ya existe? Porque todo existe. ¿Y dónde existe? Dentro de mí. Porque yo soy semilla. Yo soy un esperma o un óvulo que ya tiene los códigos grabados. Una semilla ya sabe que tiene sus raíces, sus hojas, sus tallos, ya tiene la savia que le circula. Un esperma ya sabe que tiene ojos, nariz, manos, uñas, dientes, todo lo tiene. ¿Solo qué? Tiene que desarrollarlo. Cuando ves a tu hijo de 3 años, o bebecito que tiene una manita chiquitita, no estás preocupado, ¿y por qué no tiene una mano grande? ¿Cómo va a agarrar las cosas cuando esté? No, vos ya sabes que esa mano, ¿qué va a pasar? Se va a ir creciendo. Obviamente, si tenés una alteración, lo vas a notar y lo vas a trabajar. Pero naturalmente, ¿qué? Debe de evolucionar hacia algo grande. Muy bien. Voy a poner esto para que veamos de qué estamos hablando en esto del juicio, porque la idea era transmitirle el concepto de juicio. Juicio va a ser la competencia. Si alcanzan a ver, y van a disculpar que se me olvidó el proyector. Aquí tenemos el mundo de la Atzilut, el mundo de la Binah, el mundo de Briah, Yetzirah y Asiá. Con el logotipo o la iconografía del tetragramatón, ¿verdad? Entonces, esto visto en geometría sagrada, porque esto es una iconografía de geometría sagrada desde el punto de vista cabalístico, desde el punto de vista hebreo, donde este es el punto, este es el plano cartesiano, donde en teoría están los 4 lados, el Abad, que es la línea
recta y la silla que ya es el cubo. Así lo explican los cabalistas para poner para utilizar el tetragramatón. ¿Sí? Aquí puedo yo representarle geométricamente como el punto, el plano cartesiano o las líneas, ¿verdad? Aquí pongo la línea ya hecha, perdón, y el cubo. ¿Sí? Aquí los movimientos. ¿Qué significaba esa letra? Esto. Sí, lo que acaba de decir lo entendí, pero ¿cómo se lo quiero? La Hei. Tetragramatón, que es lo que el nombre del Eterno decimos nosotros. ¿Qué es el Eterno? La energía, ¿verdad? Fluyendo por todo el universo permanentemente y expandiéndose. Por eso es que nosotros esto lo pronunciamos como Yihweh. ¿Y por qué lo pronunciamos como Yihweh? Porque es lo que siempre será. Potencialmente es todo. Entonces viene, esto es lo que te pretende explicar, y dice, hay 4 mundos. ¿Sí? Vos del mundo de la Atzilut, el mundo de la energía pura. Arriba de esto está el Adán Camón, es decir, está la Matrix, el Mashiach, y esto es el mundo de la energía, ¿ve? La energía ya polarizada, el mundo del Adán Camón se transforma en una manifestación de masculino y femenino. ¿Dónde está masculino y femenino? En estas dos, porque el mundo de la brillá, aquí es donde yo voy a conceptualizar. Aquí voy a meter el conocimiento, la sabiduría. Y aquí formo, porque uno las dos polaridades. Y en el mundo de la Shia ya manifesté. Entonces yo traigo del mundo de lo espiritual al mundo, ¿qué? De lo manifestado. Cuando nosotros hablamos de hacer conciencia, ¿de qué estamos hablando? De traer de la Atzilut a lo manifestado. Aquí existe todo o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? El proceso de la integración del conocimiento con el hacer para manifestar. O sea que el Yetzirah podríamos decir que es el mundo de la acción. En este paso de aquí, estos son los dos pasos un poco más incomprendidos, digámoslo de esa manera, o más donde nosotros perdemos la sensibilidad, porque creemos que el hacer es necesariamente el mover físicamente. Y es unir las polaridades. Cuando yo me pongo a meditar y uno las dos polaridades, estoy creando, estoy haciendo. Y ahí que va a haber una manifestación. Entonces, para manifestar, ¿qué debo de hacer primero? Ver, saber y tener la certeza que ya preexiste todo lo deseado, y solo tengo que hacer ¿qué? Moverlo del Atzilut al mundo de a la Siyah de la manifestación. ¿Está claro esto? ¿Algo que decir? ¿Algo que comentar? ¿Algo que preguntar? Yo sí quisiera comentar que cuando haces todo este ejemplo, como previamente hablábamos, que es una iconografía nada más, que no se imaginen que hay 4 espacios, ¿verdad? Sino que por eso es una introspección. Es que esa es solo una iconografía otra vez, ¿verdad? Del inconsciente, para saber cómo manejarlo, cómo entrar a él y lograr todo ese proceso, pues obviamente, ¿no? Para no perdernos como que, porque yo veo a veces a las personas cuando hablan y dicen, y Dios, y hacen así, ¿verdad? Me llamaba la atención porque en una de las casas vecinas estaban haciendo una reunión ahí que hacen de culto, y entonces le decía el predicador, porque cuando Dios viene con nosotros, dice, entonces, ¿qué estás? Lo pone de arriba hacia abajo. Iconográficamente, el inconsciente, y de repente cerras tus ojos y no ves que Dios es
son vos, pues, sino que ya lo estás viendo, ¿verdad? Entonces, si vos decís, igual esto, ¿verdad? Como poniendo de ejemplo, si hablamos de 4 mundos, no es que estén aquella iconografía de como que es una espiral, ¿verdad? No es que sean así 4 estados, pues, sino que es una sola línea. Lo que pasa es que es una iconografía para decir de lo sutil a lo denso, ¿verdad? Sí, de lo espiritual a lo material. De lo espiritual a lo material. O de lo sutil No sé si a me lo, voy a entender. a lo manifestado, a lo concreto, ¿verdad? Ahí es donde... Y aquí se entienden mejor las palabras de la Torá, porque la Torá ocupa 2 palabras básicas para crear, que es bará y es osé. Osé. Ujú. Y el osé, ¿cómo lo voy a traducir? Entonces, cabal, como lo estás diciendo. Entonces, dice, cuando él dice, shit bará, Bará. quiere decir que allá En el principio formó. formó, O creó. creó, pero no está manifestado. No. Y cuando dice el nombre, dice, y cuando termina dice Osé, y terminó Osé, ocupa la palabra Osé para decir, y fue manifestada toda la creación. Después de los, Después de del los bará, 6 del- movimientos. Así es. Entonces, bueno, cuando yo me enfoco y digo, yo creo que puedo, en ese momento metiste incredulidad. Yo tengo que saber que puedo. Saber que puedo. No creer que puedo. Ya en los sentidos estrictos de la palabra. Yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no soy esto. También lo que a veces influye es la utilización de las palabras, que a veces las palabras son las que marcan. Si dice yo creo, todavía va con aquello, Duda. duda. Es pensamiento positivo, pero sabiendo que las cosas van a salir mal. Ese es el punto. Yo tengo la seguridad que va a salir mal. Es como cuando juega la selección del Salvador. No, hombre, démosle, tal vez ganan, vamos, pensamiento positivo, pero todos sabemos que pierden. ¿Por qué? Porque no hay una preparación, porque no hay una organización, porque se violan leyes. Entonces el resultado, de repente podemos ganar, pero es pura chiripa. O sea, que hay que analizar todos los albergues. Chiripa, como decimos. En realidad es consecuencia de mi desorden. Fíjate que lo que dice Oscar, mira que es interesante, porque entonces aquí estamos obligados a revisar bien todos los adverbios de duda que nos han enseñado desde pequeños, y que eso hasta otra vez de lo que hemos hablado entre el logos y el ser, cómo quedan bloqueados solamente a nivel de intelecto, pero en esencia no llega porque sigo bloqueado. Sí, Los adverbios de duda son eso, no es seguridad. no es seguridad. Ahí está. No hay seguridad, pero son adverbios de duda. ¿Es posible? Tal vez, quizá, a lo mejor. Y eso ¿Quién no- sabe? Y eso está Sí, la más voluntad. presente, ya está más presente. Ese si es la voluntad del Eterno, ya te despegaste de él. Oh, Pero es la misma forma, como fuimos enseñados a utilizar ese tipo de palabras, entonces siempre como creando una dependencia. Desde aquello que Es una dependencia. Es una dependencia que nos hace independientes. Realmente nos despega del Eterno. Bueno, entonces la única manera de estar preparado para el futuro es teniendo una conciencia unificada con el todo. Fíjense, yo puedo tener una garantía de mi futuro cuando tengo conciencia de unificado en el todo, porque no tengo margen de que las cosas salgan mal. Y eso nos cuesta creer, que todo me va a salir bien. No, siempre hay alguna cosa que sale mal. No, todo me va a salir bien. Y no como pensamiento positivo, sino como conciencia. ¿Y cómo va a salir mal si yo soy la perfección del Eterno? Y yo me tomo y digo, me voy a tomar esta vitamina C. ¿Y por qué se la está tomando? Para que no me dé gripe. ¿Sí? La vitamina C no fue para que no te diera gripe. La vitamina C es el segundo antioxidante más poderoso que hay en el mundo.
¿Para qué me la voy a tomar? Para antioxidarme. No para que no me dé gripe. ¿Le dio gripe? Ah, no toma vitamina C. Por eso es. ¿Sí? O sea, eso le agrega, tal vez tomando esto. Tal vez. ¿Qué cree que me puede curar? ¿Cree que esta pastilla? ¿Sí? Y se le quita, ¿va? El bolo con el trago cura todo. Parece cree que el guaro le va a curar todo, bueno, a lo mejor, ¿va? Efecto placebo. Ahí está, creencia, ¿va? Aunque viole una ley y le tenga otras consecuencias, pero cree que y se siente mejor. Entonces, cuando yo tengo un corazón negativo y un pensamiento positivo, truena la cosa. La cuestión es tener sintonizado mi corazón conscientemente y mi pensamiento. No es que no tengamos que tener pensamientos positivos. El problema es cuando yo tengo pensamiento positivo y mi conciencia está en la parte negativa. ¿Y qué tendencia tenemos nosotros? Irnos apegando a eso. El corazón y la mente positiva no es algo que se logra con esfuerzo, sino con visión. Visión es decir, observar, ver mi futuro de diferente manera, mi circunstancia. Es decir, poner mi fe sintonizada en esto, corazón, mente. Lo que veo es de lo que soy consciente. No necesito hacerme creer algo yo. O sea, no necesito hacerme un mantra, ¿va? No me va a doler, no me va a doler nada, ¿verdad? Es verlo. Verlo, logren. Los que dominan el dolor de cualquier tipo es porque desconectan. Logran separar el estímulo de su conexión ahí, lo aíslan. Y no es que no sientan el dolor, no lo amplifican y lo leen como lo que está sucediendo, nada más. ¿Qué tienen ellos? Ellos ven una circunstancia. Lo que les ejemplifiqué la vez pasada del tipo que estaba en el campo de concentración. A él le daban comida basura y él se imaginaba un gran manjar. Y basado en eso hizo su libro de psiquiatría. Eso es fe. Me voy a focalizar en lo que va a suceder, aunque todavía no esté materializado. Y yo voy a aislarme y voy a mantener mi visión en lo que yo quiero lograr. No importa cuál es la circunstancia actual. Eso es fe. Y entonces, ¿qué pasa? La fe es de conciencia. Y si la fe es de conciencia, se puede ver. Entonces no es cierto que la fe es ciega. No crean en eso. ¿No han oído eso que dice? Que la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe tiene un campo de visión, pero excelente. Y una agudeza visual de 20/20. Dice, esto es lo que voy a lograr y eso se va a hacer. Entonces la fe no es ciega. La fe actúa. La fe tiene clara la visión hacia dónde va. Bueno, ver lo deseado y ahí estamos. Quiero entrar a la porción que le vamos a agregar a la clase, que es lo del pensamiento negativo. ¿Cómo manejamos nosotros el pensamiento negativo? Antes de declararlo, quiero que tengamos conciencia de que todos nosotros estamos vivos. O sea, entender que yo estoy vivo. ¿Qué es la vida? Michelle. Porque estuviste en la clase pasada, te estoy preguntando. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? La energía. ¿De quién diríamos? ¿La energía de quién?
la energía del universo, del eterno, de la eternidad. Por lo tanto, tu energía es eterna. Vos siempre serás vida. ¿Quién le da vida a lo que vemos en este momento? La energía. Cada célula produce energía que le viene alimentada de otras sustancias que ella transforma en energía. ¿Y de dónde vienen esas sustancias? De la energía. Porque ¿de dónde se formó el azúcar? De la energía evolutiva de la Tierra. ¿De dónde se formó los aminoácidos, las vitaminas, los minerales que te comes cuando comes proteína, cuando comes grasa? De la Tierra, del universo entero, de los movimientos. Entonces, esa energía solo pasa por vos y se transforma en otra cosa. Al grado de que haces pupú, que es el desecho de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con las heces? ¿Qué se puede hacer de las heces? De animales, inclusive de nosotros. Abono. ¿Y para qué? Para alimentar las plantas. Es decir, que se transforman las heces en energía y vuelven a alimentar. Las hojas del árbol se transforman también en energía y vuelven a alimentar al árbol y yo me lo vuelvo a comer. Bueno, el agua que tomamos, ¿de dónde crees que la tomamos? Del EMPA, que están reciclando. Están limpiándola. Sí. Donde llega el acerguate y todos los peñaderos. Todo. Entonces, cuando yo me muero, ¿qué pasa? Entre comillas, me muero. ¿va? Me muero al entendimiento que nosotros tenemos de muerte, pero no nos morimos. Va, María del Carmen. Somos pura energía. Solo se transforma. Entonces, ¿dónde está nuestra solución? María Carmen. En energía, ¿verdad? En el manejo de la energía está nuestra. O sea que toda técnica que me ayude a manejar la energía, ¿en qué va a redundar? En vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y ese es el amor. ¿Qué es el amor? El flujo de esa vida. Entonces todo sería vida. Todo es vida. Esto es vida. Esto es vida. Todo es vida. Pero ya aquí ya llegó a un punto de manifestación. El manejo. Cuando yo transformo esta silla, le pongo calor, que es energía, ¿qué va a pasar con esto? Se derrite. Entonces lo que les enseñan de chiquito, que digamos, la piedra es un ser sin vida. No, tiene vida. Tiene energía. Lo que pasa es que nos han enseñado que la vida es... Y que nosotros estamos aquí, tenemos vida. ¿Ya? Y fíjate que están errados. Nos vamos a la playa, lentes oscuros, una cerveza a un lado, el gran sol, ¿verdad? Y todo esto es vida. Y se está intoxicando con una cerveza y alcohol. Se está intoxicando con los rayos ultravioleta. Se está deshidratando. Sedentarismo. Está inactivo. Y no estamos diciendo que eso es malo. Eso tiene un momento, un contexto y todo. Pero el concepto es, eso es vida. Si tú fuera millonario, solo así pasara. Dice. ¿Qué es eso? Un concepto errado de lo que es vida. La vida es la energía que nos mueve, Micha. Ahora, si la energía eterna nos mueve, ¿quién es el eterno? Todo aquel que tiene vida. Todo aquel que tiene vida. Entonces el eterno no es una cosa, el eterno es todo. ¿Y qué somos nosotros? Acuérdense del hombrecito en la Matrix. Somos un aislamiento una codificación, un código de barras de esa energía. Entonces nos manifestamos. Y todos tienen la misma vida. Por ejemplo, yo tengo
No, vos tenés un código de esa vida, de esa energía. Por eso te digo, tenés un código de barras. Porque como todo es vida, ¿verdad? Digamos eso es energía, vida, entonces no tenemos la misma energía. No tenés la misma energía. Él tiene un código de barras diferente. Un sistema energético, no más bien, una codificación, no un sistema, porque el sistema es el mismo, una codificación energética diferente. Me preguntaba nuestra hermana Nuria, que está allá en Los Ángeles, están ahí, que ya ellos están oyendo muy fuerte lo de que les van a poner un chip para poder controlarlos en el seguro, en facturas, se van a poner un chip pequeño. Entonces me decía, cabal, justamente pensamos en lo de la bestia, en lo de la señal, y el que no tenga el chip no va a poder comprar, y esto se está cumpliendo. Muy bien, miren, vamos a distinguir dos cosas, yo le explico a ella. Primero, lo del chip, con peba, chip, ok, es una realidad para controlarnos, ni lo duden. Eso es Anunnaki, pues, para control. El punto es quién soy yo. Si voy a tener capacidad de ponerme esa cosa y poder que no lo lean, que no me lo controlen. ¿Por qué? Porque yo soy energía, yo puedo alterarlo. Yo lo puedo alterar. Yo podría cambiarlo. Hagamos de caso que me niego a ponérmelo. Usted no va a poder comprar. No importa, porque yo no me alimento de lo que compro. Yo me alimento de lo que creo. De crear, de lo que hago. ¿Me explico? Entonces ahí es donde vamos a funcionar paralelos a este mundo. Es decir, no te van a tocar, porque tú no vas a tener la señal de la bestia. ¿Cuál es la señal de la bestia? El que se queda con el 6666. ¿Y qué es el 666? Lo manifestado. Pero si tú regresas al 7, que es el centro de la primera, ¿cómo se llama? De la primera flor, ¿verdad? De la vida que se crea. O sea que si vos no perdés nunca la conciencia que la energía empezó ahí, en el centro, en el punto, en la eternidad, en el punto cero, como le querramos llamar, en la Matrix. ¿Qué va a pasar? Estás fuera del control de ellos. Por eso es que, ¿cuál es el punto de ellos? El punto de la ley Anunnaki, de los que dominan el mundo, es hacerte creer que vos sos un ser limitado y que vos no puedes transformar. Pero en la medida en que tomemos conciencia, a ellos les es inefectivo esos controles. No pueden. Por eso el punto del desconocimiento, de la falta de conciencia. Hay un señor que a mí me interesa que todos vean ese video, por favor. Busquen en YouTube algo que se llama la isodieta. Isodieta. Oigan al doctor Burgos. ¿Hizo de acero o ISO. I-S-O. ISO de equilibrado. No es de hacer, sino ISO. ISO con S. No hizo. No hizo es la otra. No de hacer. No es de hacer. Entonces, ¿qué es lo que plantea esa dieta, por ejemplo? ¿O qué plantea el doctor Burgos? ¿Verdad? Acuérdense, todo hay que verlo con criterio, ¿verdad? Él plantea que la sociedad norteamericana, que es la que nos da ritmo mundial, toma la decisión en la escala de la alimentación de que el azúcar es la base de nuestra alimentación. Porque da energía. Entonces lo ponen como el principal alimento. Y la gran base del triángulo de la alimentación es carbohidratos. De ahí otro esquema, otra pequeña de proteínas. Ya, las grasas, otro más pequeñito. Perdón, proteínas y grasas son los menores. Entonces te ponen
carbohidratos, vegetales y frutas, grasas y proteínas, el triangulito más chiquito. Y debe de ser al revés. Debe de ser al revés. Nosotros debemos de comer más grasa y proteína. Vegetales, menor. Y carbohidratos debe ser la puntita. ¿Qué les parece? Son las harinas, los carbohidratos. Sí, todo lo que es harina, trigo, frijol, arroz y todo. Ahora bien, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque él dice, averigüen quiénes decidieron ese triángulo de alimentación. Lo decide el ministro de Alimentos de Estados Unidos. Y el ministro de Alimentos no es un nutriólogo, es un agricultor. Ya lo dijo usted. No es que quiera vivir. Los agricultores, en Estados Unidos el Ministerio de Agricultura es la que maneja la nutrición. Entonces, ¿cuál es la principal? Tenemos que vender trigo, tenemos que vender centeno, tenemos que vender todo lo que es harina. Y eso en los últimos 60 años distorsionó la alimentación del norteamericano y hoy tienen una población obesa que está muriendo más rápido. Tenemos, porque igual estamos nosotros. Entonces, ¿pero qué quiero decirle? ¿Cómo ven al doctor? Lo desacreditan, dicen que no es doctor. La sociedad de nutrición y de, ¿cómo se llama? Dientología, dietología o dientología, así le ponen ellos, de España lo desacredita, se desmarca totalmente, que recomiendan que no hagan eso. Nosotros vimos un video con Ivonne de él en una entrevista en una televisión y realmente es chistoso y frustrante oír. Miren, llega un endocrinólogo que era casi 2 veces yo de gordo, con papada y con el saco y todo, desacreditando al doctor Burgos. Y van a ver al doctor Burgos con 77 años, parece un hombre de 40 años, con una piel, un rostro diferente, con una energía para hablar diferente. ¿Ya? Entonces, solo con la simple visión, ¿a quién creerle? Al endocrinólogo. ¿Por qué no querés dejar de tomar cerveza? Véanlo, hizo dieta y búsquenlos. Y van a encontrar en Google también lo que adversan de él, pero lo que adversa, yo como médico les digo, lo pongo en tela de duda. Ahora, ¿tengo dudas sobre lo que plantea el doctor Burgos? Sí tengo dudas. ¿Pero por qué tengo dudas? Porque mi mente médica fue formada sobre la base de una fisiología que me han explicado. Lo tradicional. Entonces me choca con el conocimiento. Pero yo no me voy a quedar ahí, voy a investigar, voy a probar. De hecho, he probado ya un poco y uno se siente diferente comiendo más grasas y proteínas. ¿Qué nos dicen para eso? Sí ya lo había manejado yo como médico biológico. Las grasas y las proteínas no te elevan el colesterol. ¿Qué son? Las harinas son los que elevan el colesterol, los triglicéridos. Puedes comer suficiente carne y no comer exacto. carbohidratos. La carne tiene otros problemas, pero no es el problema del colesterol y triglicéridos. Es lo que le ponen en la dieta. Exactamente, te estamos adversos. Y la otra es que solo son calorías las que hay que contar. Cuánto ingerís versus cuánto gastás. Y no es cierto tampoco eso para rebajar. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Y por qué lo traigo a colación con lo del chip que hablábamos? Porque nosotros vamos a tener una adversidad. ¿Por qué tenemos adversidad, por ejemplo, en el contexto de nuestros cambios de pasarnos a una comunidad espiritual estrictamente, con base hebrea? Porque así nos identificamos nosotros. Pero no podemos negar que hay otras culturas y ejercicios espirituales que tienen verdades torácicas o verdades universales. Cuando hoy decimos Torá, no nos estamos refiriendo específicamente a los 5 libros de Moisés, estamos refiriéndonos a todas las verdades profundas del universo, incluyendo de los 5 libros de Moisés. No es que no estamos desechando la Torá de Moisés. Moisés hizo un esfuerzo por compilarnos y la energía del Eterno le hablaba para podernos transmitir, igual que Yeshua. Y hay que verlo de esa manera. Si no, caemos en idolatría y volvemos religiosos, lo que es leyes universales.
Ahí es donde estamos. Tenemos que superar esa parte nosotros. No les preocupe el shit. ¿Por qué? Porque vamos a hacer caso. Yeshua lo dijo. Dijo que van a comer cosas mortíferas y no los van a dañar. Pero bueno, mira, O sea que vas a ser capaz de purificar algo. Dejémoslo del chip, que eso es algo que le pones, lo cortocircuitas y ya va. No hay necesidad ni de hacer una perfección de meditación, ¿no? Sino que yo la otra vez te decía de los famosos, no sé si lo han oído la mayoría, los llamados chemtrails, que son gases, metales que tiran en el cielo normalmente en todo el mundo para contaminarnos. Que según lo que se estudia es que esos metales lo que hacen es contaminarnos para que nosotros no nos desarrollemos espiritualmente, o sea que nos bloquean. De ahí que sería interesante ver cómo nos hacemos un estudio de metales, qué tan pesados estamos, y por eso es que nosotros no podemos. Bueno, los metales son uno de los principales problemas en nuestro cuerpo. Yo a todos los que le hago el examencito del Quantum System le sale plomo, cadmio y arsénico. Son los 3 más frecuentes que me salen. Y a mí me enseñaron de chiquito que era un jet. Que pasaba en propulsión a chorro. Y hoy uno que crece y va a empezar a despertar, ¿verdad? Decir vos, ¿y cómo es que un jet quema tanto? O sea que a eso hay que mandarle la ley esta de humo, ¿verdad? Que tenemos aquí. Es mentira, pues. O sea, siempre nos han tenido controlados en eso. Y hoy está más evidenciado mundialmente. Bueno, ayer anduvo uno tirando cosas aquí. Entonces, o sea, iba ahí en propulsión a chorro. Que tiran a saber, uno dice humo, pero realmente... Dicen ¿Qué país fue que aceptó ya eso? Rusia, creo, ¿verdad? Rusia y también en Argentina. Para que vean. Y ayer nada menos, si ustedes se fijaron, vean que vimos ayer pasaba aquí uno. Era para cambiar el clima. Porque no podían ya negar que esa carajada no era propulsión a chorro. Imagínate, verdad, lo que nos dicen son mentirías y se hacen popular. Así es que es un jet a propulsión a chorro. Y ahí nos han tenido ya unos 15, 20 años con esa historieta. Bueno, entonces hay muchas cosas que no. Entonces, es lo que hay que entender nosotros, volviendo. Tenemos que desmarcarnos del pensamiento negativo, es lo primero que tenemos que hacer. No concientizar la negatividad, porque somos seres vivos. Que ahí es donde me desvié con la palabra, con preguntarles que qué era estar vivo. Vivo significa yo tengo al Eterno en mí. ¿Estamos? Bien. Eso es natural en mí. Si yo no me siento vivo, ya perdí mi primer arma, la arma más poderosa. Entonces, ¿en qué voy a caer si yo no me siento vivo? Tengo temor. Y el temor se me va a expresar en la negatividad, que ahí es donde quiero aterrizar. Empiezo a pensar negativo. ¿Y qué es la negatividad? La experiencia de tener conciencia de estar muerto. Esa es la negatividad. La experiencia de tener conciencia de estar muerto. O sea que cuando yo estoy temeroso, angustiado, lo que estoy es muerto y solo estoy expresando mi muerte. La gente que dice ahora en este tiempo no duró más de 60 años. 50 años, 60. Ya tengo que aprovechar, dice, porque uno no, se está matando solita. Y ahí es donde las iglesias se llenan de personas que piensan Que ya se van a morir. que solo por ir a la iglesia. Entonces creemos que somos como semillas que el Eterno tiró aquí a la mano de Dios, dice, lo que suceda. Y eso, a la buena de Dios, perdón. ¿Y qué pasa, como digo Yeshua, con las semillas, ¿no? En la tierra que caiga, de ahí germina. O sea, es como siembro yo. ¿En qué siembro? Ahí me va a germinar. Mira, ¿te acuerdas del ejercicio que te enseñé de Lucas 8, donde están esas semillas? Los contrastes de las historias antes y después. Todos se salvan. Todas esas semillas se salvan. Es cierto, ya me acuerdo. Todas germinan en algo. Todas germinan en algo. Entonces, el pensamiento negativo, las palabras negativas son la expresión del temor nuestro, el cual surge de la conciencia de estar desempoderado. Para poder hacer una terapia, María del Carmen, ¿qué tiene que estar usted primero? Ajá, eso significa haber tomado, yo tengo que estar limpio, digamos, y con energía, eso significa estar empoderado.
Entonces yo no tengo temor. Yo puedo tratar. ¿Ya? Puedo transmitir energía, pero si yo no lo estoy, yo no estoy empoderado, no lo lograré. Bueno, ¿qué es estar desempoderado? Nos vemos, Oscar, ahí le damos la grabación. ¿Qué es de estar desempoderado? No tener certeza que qué es lo que pasará, o lo que va a pasar ya existe, que sería la otra cosa, lo más claro. Entonces empiezo a decir yo, no sé qué será, pero yo espero lo mejor, diciendo. Y así no es la cuestión. Si yo no sé qué va a ser, ¿cómo voy a esperar lo mejor? Luego vienen las quejas. Yo tengo que saber certezamente decir, esto es lo que va a suceder. Y entonces lo espero. Pero no puedo tener una mente de que no sé qué va a pasar, ya, y espero lo mejor. Solo pensar positivo no es la idea. Es tener la sensación, la emoción de que sí va a pasar. Emocionalmente tiene que estar grabado en mí. Y tiene que entonces gestarse. Como el juguito de limón, ya está grabado en mí. Solo pienso en jugo de limón y sal y todo, y empieza la saliva a volverse más líquida. ¿Por qué? Porque ya está grabada en mí y hay una reacción química o bioquímica. Entonces, no debemos de estar en la conciencia de que lo malo pasará, pero con el deseo de que no pase. Mejor tengamos la conciencia de que lo bueno pasará. Punto. Para que pase, ¿va? Con el deseo de que pase. Yo una vez vi una predicación en estado que se llama ¿Cómo prepararse para el día malo? ¿Qué tal eso? O sea, el mamellazo te viene. El día de. Ya nadie libre. Preparados para el día malo. Sí. Bueno, el origen entonces de toda maldad que nosotros vemos alrededor es miren, las tinieblas. La maldad o las tinieblas tienen su origen en la conciencia de la necesidad, en la conciencia del desempoderamiento. De ahí surge el miedo, la zozobra, el rencor, el mal humor, los robos, los celos, la envidia y todas las obras de la carne, que habla Pablo, los frutos de la carne. No debemos estar en los frutos del Espíritu. Todo eso va a aflorar, mansedumbre, cuál es la bondad, y ya te da la lista de todo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu, estás confiado en el Espíritu. Entonces las tinieblas van a ser la ausencia de la luz. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si yo me desconecto del Espíritu de la bondad, es decir, del Espíritu de la luz, empieza a aflorar todos los males de la oscuridad. Porque lo contrario, por ejemplo, de tener temor, ¿cuál es? La valentía, ¿verdad? O sea, yo me siento poderoso. De la parte clara del temor, ¿cuál es? La luz. Es decir, el poder. El valor. El enfrentar. Entonces todo tiene una parte clara, una parte oscura. Cuando yo vivo en el mundo de tinieblas, yo les traía el ejemplo de que es vivir en las tinieblas y dar a luz más tinieblas. Pero como se me olvidó el proyector, está esta noticia que independientemente, yo no sé si va a ser verdad o no, pero dice que un periódico de México publica esto de un ladrón. Ahí está la foto del ladrón y todo. El tema es, el ladrón se queja de la delincuencia. Un ladrón entra para robar en una farmacia, pero al salir del lugar se dio cuenta que le habían robado su carro con el que andaba robando. Lo curioso del caso es que el ladrón se fue a quejar a la policía de los que le robaron. ¿Sí? Y dice, hoy en día, dice, la violencia es tanta que uno sale a asaltar y regresa más pobre todavía, dice. ¿Qué conciencia tiene esta persona? Dice que él salió a asaltar, ¿verdad? Y salió asaltado. O sea, la violencia está muy complicada, que ya no puede ni uno ni asaltar a gusto.
igual al que salió en Guatemala en una noticia de un ladrón que lo empezaron a pegar los del bus, lo empezaron a golpear y todo, y se quejó en la policía porque él dice que salía a asaltar, pero que no le hacía daño a nadie, ¿verdad? Y que la gente lo estaba, ya no puede ni siquiera, en estas palabras, ya no puede ni siquiera uno robar a gusto. El caso reciente del policía de campo. Ah, eso no sé. O sea que el tipo, el policía del campo, Lo golpeó. en un lugar se encontró Sí. con un policía de la PNC, ¿verdad? Entonces lo golpearon al de la PNC, lo dejaron casi muerto. Entonces la PNC, los policías, en el mismo alboroto, todo eso, lo agarraron al tipo casi que lo malmataron, ¿verdad? Resulta que el tipo era gay. Y entonces se va a quejar De que por gay. y que por gay lo golpearon. Y cuando sale toda la investigación resulta que el tipo había casi que matado. Y él dice en su declaración, dice, si he matado a policía, a mí no me duele golpear a este. pero al tipo y toda la gente hace un gran alboroto porque sí, pobrecito, y gay, que no sé qué, porque era gay. Sí, y él Resultó que sí, o sea, es una cuestión. Ese es el tema del momento, por los Estados Unidos, ¿no? Que acaban de aprobar la ley del matrimonio Homosexual. Bueno, ya casi. Violencia descontrolada. Bueno, la negatividad. ¿Qué es el problema de nosotros con la negatividad? Todo nos asusta. Y el asustarnos por todo es que hemos perdido el poder. Ya no tenemos conciencia de que somos poderosos. Ojo con la negatividad, que es lo que más bloquea nuestro desarrollo espiritual. En el día no podemos decir qué lindo el sol, sino pensaba decir cuántos muertos hubieron ahora. Vamos a salir y lo primero es cuidado con los mareros o con los ladrones o con lo que sea. Entonces, toda la publicidad, por ejemplo, periodística, ¿dónde está conectada? Hacia la negatividad. Corre 5 páginas en el periódico y ya en la sexta hay una medio noticia buena. No es ni completamente buena. Entonces, ¿por dónde está nuestro enfoque? Y hay un montón de cosas que suceden en el país que son positivas, pero porque nuestra conciencia está conectada a lo negativo. No es que vamos a negar que existe lo negativo, es que yo no voy a estar conscientemente conectado a la negatividad. Entonces, la negatividad es la forma de vivir, de sentir y expresar de una colectividad que está consciente que no tiene y que no se desarrolla desde adentro. O sea, que tenés una pobreza interior y que no podés cambiar nada. ¿Qué es la conciencia que ronda en nuestro país, por ejemplo? En que la situación no va a cambiar. Que la situación está difícil. Esa es la conciencia, eso expresamos, eso materializamos. Eso es lo que está plasmado. Ahí hay que tomar en cuenta, vos diste un consejo la otra vez, ¿verdad? Que yo lo he experimentado y me parece también que funciona, que es, hay que alejarse de todas esas noticias, de dejar de ver los noticiarios, porque todo eso te desconecta de lo que andas buscando. Como meten el espíritu, ya sea negativo, de tristeza, de duda, de miedo y todo eso, entonces andas más eléctrico. Pero si vos te alejas de eso, te queda más tiempo de meditar en lo que estás haciendo, porque no estás pensando ni sabes lo que está pasando. Y entonces te dedicas más a vos. Y eso sucede en lo cotidiano, en las cosas más pequeñas, en tu trabajo, en tu casa, en todo. Si te empezás a conectar con la negatividad, vos tenés una vida de necesidad. Eso es como conectarse con gente derrotista. Sí. No hay que hablar ni 3 minutos con alguien que se siente derrotado. Diferente es ayudar a alguien que está buscando un consejo para salir de algo, eso es otra cosa. Ya me refiero a juntarnos y a compartir con el derrotista, o sea, con el que ya se, ¿cómo se llama? Se dio por vencido. Ese no te debe interesar, esa comunicación. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar con esta sensación de negatividad,
necesitamos, fíjate, cuando anuncian que no va a haber lluvia, que va a ser un invierno malo, que no sé qué, en vez de ponerse, bueno, ¿cómo vamos a hacer los regadíos? Salió un señor diciendo, no, esta milpa ya está perdida, dice, yo no puedo hacer nada, que no sé qué, y salió otro con la bomba que tiran veneno, regándolas. El señor iba a llenar la bomba otra vez ¿y qué hace, señor? Le pregunta el periodista, intentando ver si se le rescata y si revive, dice, porque como no va a llover, yo le voy a echar agüita, dice. ¿Cuál era la actitud de él? Sería bueno darle seguimiento a esa noticia y ver qué le pasó a la milpa de él y qué le pasó a la del otro. ¿Sí? Israel, me refiero al estado israelita, no tiene lluvias como nosotros. A mí me dijo un señor allá, israelí, si en el Israel lloviera lo que llueve en El Salvador, me dijo, seríamos un país imparable. Imagínense, solo con que llueva lo que aquí llueve. ¿Qué les parece? Y ahorita imparable. Y ya es imparable. O sea, ¿qué está pasando? Es cómo concientizamos. Que la gente, bueno, le digo yo a la gente, ¿por qué no hace una tubería para que la tiren? Que es muy caro. Es muy caro, y se pone más caro aguantar hambre. Que el gobierno nos dé los insumos. Exacto, va. Pero ahí entramos en otras discusiones, que el gobierno debería de subsidiar algo y ver cómo va a haber un invierno duro, señores. El gobierno ha hecho un pacto con Freun, con Vidri y todo, que la tubería la va a poner a tal y vamos a subsidiar para el que, pero con controles, obviamente. O sea, algo que seamos creativos, donde estemos en pro. Sí, porque a ellos también les convendría que el país es... Exacto, pues. Y un pueblo que no tiene hambre no es un pueblo convulsivo, pues. Ni un pueblo delirante. O sea, lo que se necesita, ¿qué es lo que no tenemos? Conciencia de unidad. Hay que ver cómo va a regar la plantita, pues. Si no llueve, ¿qué podemos hacer? No va a llover. Tenemos la tecnología, pero ¿para qué me sirve que no va a llover? Para angustiar al que va a sembrar. No, y al que lee las noticias. No va a haber frijol. ¿Cuál fue la gran solución maestra del anterior Ministerio de Agricultura? Traer frijol de China o no sé de dónde lo traían. Qué genio, ¿verdad? Y fue con el periodo más caro el frijol aquí. Dime, Humberto. Sí, solamente como ejemplo, aquí tengo un cliente que es una compañía que es experto en estos regadíos y todo lo trae de Israel. Entonces, normalmente las técnicas que ellos traen son israelitas y los productos, y cuando hay verano, pues vende más, dice. Entonces él dice, no estoy de acuerdo con el creador cuando llueve aquí en El Salvador. No lo vende. Ahí está. Es la típica, el tipo de ejemplo, ¿verdad? Que uno que ya tiene granos y tiene roto el granero y no quiere que llueva porque el grano se le va a mojar. Y ese se pone a orar para que no llueva. Pero 2, 3 pueblos más adelante está el otro que acaba de sembrar y que quiere que llueva. Y se pone a orar. Los dos son cristianos, los dos creen en Dios, los dos creen en todo eso y se ponen a orar. ¿A quién le va a responder Dios? Dice la pregunta. No sé si habrán hecho ese ejercicio alguna vez. ¿A quién le responde? ¿Por qué? Porque es algo... ¿Por qué a ninguno? Porque los dos están negativos en una cosa y el otro negativo. No, pues el otro quiere que llueva y va a llover, pero es invierno, pues. Una ley natural. Va a llover, ore o no ore, si es invierno. Y él por lo que puede estar es agradecido que venga la lluvia y todo eso. Y por eso ha sembrado. Para mí le va a responder al que está pidiendo la lluvia. El otro tiene que arreglar el techo para que no se le moje. Ya, entonces ahí tenemos el ejemplo que acaba de poner Humberto. El que fabrica sistemas de riego, ese dice, si no llueve mejor porque vendo más sistemas de riego. Voy a orar para que no llueva.
Ese está loco porque va a llover, La ley natural. ley natural. Él debe de vender los sistemas de riego, ¿para qué? Para época de verano. Ese es su negocio, en época de verano. O en estas circunstancias que estamos de sequía, ¿verdad? ¿Entienden? Señores, la creatividad es la solución, pero la creatividad viene en función de que yo quiero ayudar al prójimo. Tenemos que tener una unidad, pero como no hay unidad, ¿qué me importa la agricultura aquí si yo soy un comerciante que importo de China y vendo plástico? ¿Me importa la agricultura? No. Me separo del otro, que al sembrar va a tener fruto, va a comer, va a vender frijol, va a tener dinero y me va a venir a comprar las carambadas chinas que yo vendo. Ahí estoy pensando en unidad. Entonces todo debe ser una ejad. Meterme en el pensamiento negativo no es ejad, es separarme, me va a dar miedo y angustia. Así es que el mensaje es el siguiente: te angustia algo, no estás en la unidad con el Eterno, porque no te has dado cuenta que sos todopoderoso. Si te angustia. Mira, Pablo dice en 2 de Timoteo 1:17, dice, porque no nos ha dado Dios un raj de cobardía, Un espíritu de cobardía. sino de poder, amor y de dominio propio. Los conceptos que estamos hablando ahorita no es temor, No es temor. sino que es Dominio propio. ajá, poder, amor y dominio propio. Ahí está. O sea que, miren, hermanos, lo que tenemos que hacer es empoderarnos, dejarnos de sentir miserables, dejarnos de sentir pobres, dejarnos de sentir dolidos, dejarnos de sentir que ya la regué. Nada, ya pasó. Hagamos lo que tenemos que hacer, solucionar. Estamos. La negatividad es la forma de vivir, de sentir y expresar de una colectividad que está consciente que no tiene. O sea, de lo que no tiene, se concientiza de lo que no tiene, que no se desarrolla desde adentro porque cree que todo viene de afuera. Entonces empieza a tener ¿el qué? El sentimiento que de afuera le va a venir a ayudar. Va a venir la semilla mejorada que va a dar el gobierno. Que manden la pipa chévere. Hablemos todos en la colonia para que la pipa chévere venga. Y en conciencia de ¿sí? Pero hay una noticia de que las personas les llega su recibo de agua, pero no les llega agua. Entonces, en ese caso, sería bueno una protesta, como ellos. Sí, reponer nuestro derecho sería empoderarnos. Porque te voy a ¿saber qué habría que hacer? Irse de ahí. Irse, pero como tenemos apego a todo. ¿Cómo que más barato? ¿Y para dónde me voy a ir? Me dice. Bueno, para donde haya agua. Pero somos una población inactiva. Entonces los que tienen el poder que se puede ejercer en estas leyes nos dominan y te someten. ¿Vos crees que si hubiera tomado la decisión la gente? Porque es que todo es bien un poco, ¿cómo decirles? Se tiende a confundir, ¿verdad? Pero hacen las casas en Apopa y no hay agua, digamos que no hay agua. Reunión de vecinos, si tuviéramos una conciencia de unidad. Bueno, señores, ese podría ser uno. Hagamos nuestro post y no le paguemos a ANDA. Entonces vámonos a los penaltis, pues. Entonces vámonos a los penaltis. ¿Quién es el diputado de aquí? Nadie vota por eso. Vamos a hacer, él iba a ser el que va a ir. Y nosotros, eso es conciencia y eso no es lo que no tolera. Los franceses, ¿por qué le dieron vuelta? ¿Por qué la Revolución Francesa funcionó? Porque se unieron todos y les hartó. En Grecia acaba de ser lo mismo. Bueno, en Grecia mañana van a un plebiscito, ¿o qué? ¿Se ha alborotado la gente? No, o sea, Grecia ahorita, por ejemplo, lo que hizo fue, no le ha pagado a la Comunidad Europea su deuda, ¿verdad? Por como le bloquearon todo, ¿verdad? O sea, porque Europa le bloqueó, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, como comunidad, ¿verdad? No le pagamos, o sea, el boom para la Comunidad Europea es
que hay alguien que se les reveló, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo es posible que ustedes apoyan a Alemania cuando tiene crisis y hoy que nosotros a nosotros en lugar de apoyarnos nos bloquean? Y se hace toda la revuelta, entonces van a cambiar todo su gobierno, obviamente, porque fueron los que lo llevaron a eso. ¿Va? Claro. La gente. Mañana es el plebiscito, o sea, y ahora la comunidad les ha hecho una propuesta y mañana Sí, la van a porque nos decidir si no. hablaron, sí. Y Puerto A ver qué Rico, pasa, ¿va? Que ahora es de Estados Unidos. ¿Cómo? Que Puerto Rico como que le debe a Estados Unidos también. Puerto Rico ahorita va a entrar en el segundo caso que va como Grecia, dicen que puede quebrar. Nosotros estamos perfilando eso, pero es que somos desordenados, o sea, nuestro país es desordenado en inversión, en desarrollo, en todo, no hay plan de nada. Entonces salimos de las leyes y todo, ¿a qué se debe? A que tenemos una energía desunida, o sea, no reconocemos lo que somos seres humanos, es decir, somos seres espirituales, que todos tenemos un espíritu, tenemos que estar cubiertos, no estamos en pro de todos. Solo tenemos que ver nosotros acá, en nuestra comunidad, alcanzar esos niveles de unidad, donde verdaderamente nos integremos. Integremos así, de sentir la dejad y que nada nos dé miedo a hacer. De que nada dudemos de que va a estar, pero eso tiene que ser una conciencia espiritual que nosotros alcancemos y despegarnos de la negatividad. ¿Dónde va a comenzar todo esto? Que nada nos sobresalte, que nada nos asuste, todo sea en el razonamiento y con paz, ¿verdad? Metemos paz a esto, le metemos una energía. Yo intento, créanme, darles a ustedes toda la tranquilidad del mundo en el sentido de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en un buen camino, estamos creciendo espiritualmente. Yo a mí no me espero, ya busco que no me sobresalte, que no me asuste nada como comunidad. O sea, bueno, lo que está pasando es el producto de nosotros y vamos fluyendo, vamos buscando. Así que ese era el elemento que queríamos agregar esta mañana, el desconectarnos totalmente de la negatividad, pero hasta el más mínimo detalle, ¿verdad? Va a ir su hijo a la tienda, va a ir a estudiar, desconéctese de la negatividad y creamos un canal de luz de protección. Eso no implica ser imprudente, ¿verdad? Nada, hay que tener la prudencia, porque es parte de. Pero nosotros no vamos a vibrar al ritmo de la maldad, ni al ritmo de la negatividad. Este país es próspero y podemos hacerlo próspero. Estamos, bueno, paro hasta aquí porque ya son las 12. Quiero, ¿Paro? Sí, ya estuvo.